Yo llevaba el ciclo regular, que son los 6 cursos. Competía ajedrez por la universidad, competía ajedrez por Perú, jugaba póker, aparte estaba con plata también. Dije, bueno, tengo que tomar una elección, ¿no? O sea, ¿qué voy a priorizar en esta época? Bienvenidos y gracias por estar aquí. En este podcast podrás entender cómo es que todo está conectado y que cada decisión importa porque nada es casualidad. Suscríbete y compártelo con más personas que quieran construir una vida diferente. Disfruta el capítulo. Autor del método Lean, especialista en neurociencia aplicada, gestor de conocimiento. Nada es casualidad, con Ricardo Bravo Mejía. Bienvenidos a otro episodio de Nada es casualidad. Estamos en esta oportunidad con Diego Cuellar, jugador profesional de póker del Perú, que en los últimos años se ha convertido en uno de los más reconocidos a nivel nacional gracias a sus buenos resultados. El día de hoy vamos a conversar sobre su trayectoria y cómo es que todo lo que ha logrado es resultado de una serie de hábitos y esfuerzo que él nos va a contar. Diego, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Ricardo, ¿qué tal? Ok, vamos de lleno con la primera pregunta, que es ¿cómo empezaste a jugar póker? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿En qué momento dices, oye, esto es interesante? Bueno, cuando yo empiezo a jugar póker, yo jugaba ajedrez a nivel competitivo y jugaba para la federación. Hubo una suerte de que varios amigos empezaron a jugar, varios de ellos ya también mayores de edad, ¿no? Y se armó como un grupo, ¿no? Un grupo de amigos, así como quien juega una pichanga, ¿no? Empezamos a jugar. El juego nos gustaba bastante esta idea de un juego de estrategia, ¿no? Un juego en el que tienes como que tratar de pensar qué es lo que quiere hacer el otro, qué es lo que quieres hacer tú, qué quieres conseguir. Y había como que cierta afinidad, ¿no? Entonces ahí como que empezamos a jugar, se armó un grupo y jugábamos ahí ¿Qué edad cada tenías? semana. Ahí yo tenía 15, si no me equivoco. 15 Sí, años. sí. ¿Y con qué frecuencia empezaste a jugar? Dependiendo de qué tanto nos reuniéramos, a veces, digamos, teníamos que jugar un torneo en otro país, ¿no? Y hay veces que, no sé, en el aeropuerto tienes tiempo muerto, ¿no? Y entonces a veces ahí jugábamos un rato. Un torneo de ajedrez. Claro, a veces que teníamos un torneo de ajedrez en el extranjero y en el tiempo muerto en el aeropuerto, no sé, a veces uno entre escala y escala tiene que esperar, no sé, 10 horas para el día siguiente. Y jugábamos un rato, no jugábamos por casi nada de dinero, ¿no? Era como que 10 soles cada uno, 20 soles cada uno, algo así, ¿no? ¿Y en qué momento empieza ya a generarse ese interés más profundo para jugar póker? Eh, Entre los 15 y 17 era como que algo bastante amateur, pero más o menos en ese periodo uno de los chicos que estuvo jugando en nuestro grupo empezó a tener buenos resultados, ¿no? Él ganó una serie de torneos y se dedicaba a jugar online, incluso ya no jugaba tantos torneos de ajedrez. Y cuando nos preguntábamos, ¿no? O sea, ¿por qué ella no sale tanto, ¿no? ¿En qué está? Él está jugando póker, ¿no? Me pareció curioso, me pareció interesante la idea y luego él, bueno, con estas ganancias él se pagó su carrera jugando en torneos en Europa, ¿no? De ajedrez. Y a mí me pareció interesante, yo empecé a jugar un poco, estudiar un poco más el juego. Había bastante competitividad entre todos porque, bueno, todos éramos competidores. Claro, sobre todo de ajedrez, o sea, el nivel era bastante alto. Y a nadie le gustaba perder, entonces como que se armó una especie de grupo en el cual conversábamos ideas, estudiamos un poco. Yo tenía 16 y medio y jugaba en algunos, lo que se llama ahorita como que poker rooms, en los cuales me permitían jugar porque todavía no tenía edad para Claro. entrar a un casino. Y empecé a tener como que resultados bastante interesantes. O sea, ganar, no sé, 400, 500 soles en una tarde para un chico de 16, 15 años Es es bastante. un montón de dinero. Y entonces como que poco a poco empecé a hacer la transición. Aparte de que yo en ajedrez sí tenía buenos resultados y, o sea, en general era como que top. Pero aún así, no había como que... El ajedrez es un deporte que, o sea, bueno, acá es un poco polémico porque muchas veces la gente dice, ¿por qué no apoyan el ajedrez? ¿Por qué no? O sea, el ajedrez en realidad trae muchas medallas a Perú, o sea, a Perú, pero es potencia a nivel de Sudamérica al menos. Pero no es tan visible, no es tan vendible. Claro, no es comercial. No es comercial. Una persona que no entiende ajedrez no ve una partida de ajedrez y dice, oh, qué interesante. No lo entiende simplemente. Entonces no es tan comercial, no es tan comercial, no tiene tanto beneficio. O Claro, sea, si no es comercial, no hay auspiciadores, no hay marketing, no hay ventas, no hay sí. industria.
Entonces, mientras que en ajedrez yo era un top, en póker recién empezando, por así decirlo, a jugar, yo tenía resultados que eran económicamente similares. Ok, Entonces ahí uno como que se le prende el foco y dice, hey, ¿no? O sea, claro, como que quizás estoy en el juego incorrecto, ¿no? Entonces, bueno, le di una oportunidad, primero no tan all-in, sino como que poco a poco. Y una vez que los resultados empezaron dando y también algunas oportunidades coincidían, en ese entonces, por ejemplo, Diego armó ya un poco más adelante, ¿no? Ya cuando ya tenía 18, Diego armó una convocatoria para mentorizar a un grupo de jugadores de póker. Postulé, me aceptaron y como que las cosas empezaron a encajar y ahí hice ya la transición un poco más definitiva, pero todavía no, diría como que no la final, porque uno puede decidir ya como que, bueno, estoy empezando a tener buenos resultados, hago la transición, pero eso no necesariamente significa que ya eres profesional, ¿no? claro. No, no es como que luego de eso tuvo que pasar un proceso de 2, 3 años en los cuales a veces no tenía resultados, a veces las cosas no iban tan bien con, por ejemplo, las expectativas que quizás yo tenía, pero se fueron dando y parte de la experiencia, ¿no? Y ahora, bueno, o sea, a partir del 2019-2020 ya pues eh, pude hacer una carrera un poco más exitosa de este juego, ¿no? Claro, ahorita nos hemos adelantado mucho a Sí, la sí, parte creo que sí. de tu vida profesional ya actual. Cuando recién empiezas, Ujú, ¿qué pasa en tu vida académica? Porque tú, a ver, 16 años ya habías acabado el colegio, ya ujú. habías entrado a la universidad todavía, Sí, sí, entré a la Católica por primera opción. ¿ok? Y estabas estudiando, En ese entonces estaba estudiando economía por ¿ok? una cuestión, bueno, me hicieron un test, ¿no? Y todo eso, y como que apuntaba más o menos a economía. Me parece que tenía sentido. Luego, como que partes de la carrera no me agradaron tanto y lo fui cambiando, ¿no? Ahorita estoy estudiando filosofía, pero ha sido bueno también, un proceso largo esto. Claro, ahora, ¿cómo iba ese balance entre clases, póker, vida personal? Al principio no chocaba mucho porque, o sea, no hacía el póker como una profesión, ¿no? Sino era como ¿Cuántas que horas le dedicabas? 2 horas, 3 horas, o sea, 3, 4 horas, 2 días a la semana. Ah, ok, era al inicio Bastante, bastante. bastante poco porque también el hecho de ser menor de edad implica no poder jugar online prácticamente, Claro, ¿no? O sea, bueno, a partir de creo que puedo decir esto, a partir de los 17 17 y medio jugué con la cuenta en nombre de un amigo, ajá, pero, o sea, fue un periodo ya, eran como que 5 o 6 meses y porque, o sea, hasta que cumple 18. hasta que cumple 18, ¿no? Ahora, el balance siempre es complicado. No quiero como que sonar como que... A veces uno como que toma la situación personal un poco más grave de lo que era, quizás, pero yo sí creo que mi situación era bastante insostenible, porque, a ver, en el lado de la carrera en sí yo no tenía tanto problema, yo estaba becado en la universidad por el ajedrez, porque yo Ujú. era deportista calificado de alto nivel, ese era el término, y entonces la universidad me daba como una beca para yo competir por ellos. Ahora, el problema es que eh, yo llevaba el ciclo regular, que son los 6 cursos, competía ajedrez por la universidad, o sea, tenía que jugar los campeonatos universitarios, etcétera, etcétera. Competía ajedrez por Perú, entonces, por ejemplo, si había un sudamericano, un panamericano, también tenía que viajar. Jugaba póker aparte, y aparte estaba con flaca también. Entonces era como que Entonces, o sea, no eran solo eso, sino que, o sea, también tenía que llevar entrenamientos con la federación, tenía que llevar entrenamientos con el equipo de la universidad. Entonces era como que bastantes cosas. claro, o sea, ¿cómo hacías? A eso voy. Y hubo un ciclo en el que simplemente como que las cosas ya no me alcanzaba el tiempo, ¿no? Y creo que jalé 2 cursos. 2 cursos que, o sea, incluso eran sencillos, ¿no? Uno creo que era psicología. Mis papás se rieron porque, o sea, como que hijo de psicólogos y jala psicología, ¿no? Claro, Incluso la profesora era promoción con ellos. Entonces, como que, en fin. Y dije, bueno, tengo que tomar una elección, ¿no? O sea, ¿qué voy a priorizar en esta época?
Y felizmente tuve como que bastante apoyo de mis papás, ¿no? Porque ellos me dijeron como que, bueno, toma la decisión que tú consideres, si sale bien, y si te equivocas, bueno, es parte de aprender, ¿no? Eso te iba a preguntar, ya que mencionas el apoyo de tus padres, ¿ellos siempre sabían o siempre supieron que estabas jugando póker? Sí, 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 siempre supieron, en todo momento. Ah, mira, qué bueno, es un caso atípico en realidad, porque lo usual es justamente que en la familia haya este recelo no solamente por el póker, sino por el juego en general. Puede ser, pero creo que ayudó bastante la idea también, dos cosas, ¿no? Una, que yo ya venía de un juego, Ah, ok, o sea, yo ya jugaba un juego profesionalmente, ¿no? Obviamente es un juego que no incluye apuestas y todo eso, pero es un juego al fin y al cabo y es un juego de estrategia y el estudio del juego prácticamente es el mismo. Estudias escenarios que crees que van a ocurrir o que ocurren constantemente y estudias cómo reaccionar a estos escenarios. Me refiero a tanto al ajedrez como al póker. claro. Ahora, la solución para esto, para mejorar esto, es ves qué hacen los mejores jugadores, o la otra es lo pasas por una computadora que te bota una respuesta y tienes que interpretarlo. En ambos pasa lo mismo. Entonces el juego era muy similar a la hora de estudiar al menos. Esa es una. Y la otra es que gracias al ajedrez yo había tenido bastante apoyo en todo lo que era gastos, ¿no? Entonces creo que también recibía ciertas libertades porque mis papás no gastaban ni en universidad ni en colegio, no gastaron en nada en colegio. ¿También por el ajedrez estabas con la beca? Sí, no gastaban ninguno de los viajes tampoco casi. En algunos se gastaba un poco, o sea, en algunos que no los cubría, o algunas cosas que no cubría la federación, como, no sé, te dan el pasaje, te dan el hotel, pero no te dan para $100 para, no sé, tus gastos, no sé, de taxi, de chucherías que uno compre, ¿no? Claro. Entonces no había gastos en universidad casi, no había gastos en colegio, incluso la universidad me pagaba a mí. O sea, no me pagaba dinero, pero me daban como que un bono de 600 soles en su biblioteca, Ujú. que yo podía gastarlo creo que era cada 6 meses. Y aparte tenía el menú, que era como que el menú especial, todos los días. O sea, estabas cubierto por ese O lado. sea, estaba súper cubierto, ¿no? Entonces, eh, y aparte el IPD me da una mensualidad como programa de apoyo al deportista. Y cuando empezaste a jalar los cursos, o cuando jalaste, no sé Cuando si jalé, mantuviste eso. cuando jalé 2 cursos, todavía mantenía, porque para la beca que yo tenía ese entonces no era como que tenías que tener super notas, porque era una beca de deportista, solo tenía que tener promedio aprobatorio. Ajá. Entonces, si bien como que jalé 2 cursos con 9 y 8, en nosotros tenía 14, 15, entonces el promedio estaba así. Pero igual dejé la universidad igual. O sea, yo hubiera Ah, podido ¿en qué mantenerlo. año dejaste la universidad? Eso ¿O a qué edad fue, tenías? creo que tenía 19, 18. Lo dejaste para dedicarte a jugar póker. Sí, sí. En parte también porque en el equipo de Diego me aceptaron y este equipo requería un Un mayor tiempo ya, compromiso. un mayor tiempo ya. Claro. Ok, Ya no 2 días, 2 horas cada claro. 2 días, ¿no? Entonces, ¿y el ajedrez todavía sigue siendo parte de tu vida? O sea, fue parte hasta desde los 18 hasta los 21 todavía, pero ya fui como dejándolo, ¿no? O sea, todavía competía también obviamente por dos cosas, ¿no? Una que me gustaba igual competir y la otra porque igual seguía siendo los mejores, ¿no? O sea, hay cuestiones técnicas que quizás no se quitan a pesar de que no estés full en el juego y entonces eso me permitía que casi igual en los torneos, al menos de mi categoría, todavía mantuviera casi siempre top 3, Ok. ¿no? Entonces eso implicaba pues que todavía podía representar a los americanos, todavía podía representar a panamericanos, ¿no? Incluso, o sea, yo ya prácticamente no entrenaba ajedrez, no muy seguido, al menos, o sea, no a nivel, no a ese nivel, ¿no? O sea, estudiaba una vez así y en los torneos cuando viajaba así me preparaba, pero en los torneos No era como lo hacías antes. sí. Y aún así, o sea, creo que quedé segundo en un sub-18 panamericano. Entonces, más o menos, o sea, sí pude mantener cierto nivel allí, ¿no? Ok, ¿y cuándo ya también dejas tú esto de lado porque te dedicas de lleno al póker? Cuando tienes 21, me dices. Cuando paso a tener 21, un poco, 20, 21, ¿no? Lo que pasa es que en ajedrez cuando se maneja por categorías, ¿no? Lo mencionaba Claro, hace un rato, ¿no? Se juega categoría de 2 en 12, sub 8, sub 10, 12, 14, 16 y 8. Y 18 para abajo se le llama como menores, luego está la categoría sub 20, que es como que junior, y luego de ahí es para mayores.
Entonces ya compites con todo el mundo, ¿no? Entonces compites pues con un señor de 50 años que, o sea, tiene años y años y décadas ya jugando, ¿no? Hasta sub 18, sub 20 yo mantenía ciertos resultados. Pero ya a partir de sub 20 para arriba yo ya pasé de estar como que en el top 3 de mi categoría que a la hora de competir ya con todos estaba como que 11, 12 de Perú. Ajá. Entonces, un poco como que se perdía un poco los incentivos porque ya no Ya no estabas arriba. Pues. ya no estaba arriba, ya no viajaba para competir porque obviamente los que clasificaban eran los otros los tres primeros. Ya no recibía tantos premios porque no llegaba pues a esas posiciones que normalmente premian. Y un poco había algunos problemas en la federación, pero eso ya es un tema un poco Tema más, aparte. un tema aparte, ¿no? Había unos problemas de federación, hasta ahorita están con problemas en la federación, probablemente sigan con problemas en la federación. Entonces, ya me fui como que alejando. En el póker la comunidad me recibió muy bien. ¿Para qué? Creo que un poco tenían esta idea de, juega ajedrez, entonces seguro es inteligente. Eh, Que no ahora, deja de ser cierto. Es cierto. un poco sí, pero no necesariamente, No ¿no? O sea, una necesariamente. persona puede jugar ajedrez y ser muy tonta emocionalmente igual, ¿no? Claro, a lo que voy es que definitivamente la experiencia en ajedrez te permite tener otro tipo De de approach. procesamiento. Claro, Sí. interpretas el juego de una manera distinta. Sí. Porque ya tu mente se entrenó a pensar de forma estratégica. O sea, mi mente se preparó para entender algunos conceptos a la hora de manejar estrategias, ¿no? Claro. Ahora, hay mucha gente que en ajedrez juega mucho por intuición, no necesariamente por un razonamiento. Entonces, sí, yo creo que el ajedrez, o sea, definitivamente tiene como que cosas que ayudan, ¿no? Al principio lo hablé, o sea, el método para estudiar es el mismo. Pero tampoco diría como que por regla general todo ajedrecista podría ser un buen jugador de póker, ¿no? Definitivamente. O sea, ok, entonces ya estamos, tienes 21, dejaste el ajedrez, dejaste la universidad, ya estabas jugando a otro nivel. ¿Cómo empiezan a ocurrir esos resultados? Porque, a ver, ¿cómo eran los... ¿Tú juegas torneos? ¿Juegas cash? Juego torneos. Full torneos. Sí. Entonces, ¿cómo empezó a subir los buy-ins, las entradas a los torneos? ¿Cuál era el promedio antes? ¿Cómo fue evolucionando? A ver, cuando yo jugaba por mi cuenta, cuando tenía 18, el promedio de los buy-ins eran como, creo que era 10 por allí, quizás un poco más barato. Cuando empecé a jugar para Diego, ¿no? En este equipo que se armó, el promedio subía, o sea, en ese entonces, incluso Diego en un momento lo comentó de que hay varias cosas en el equipo que se pudieron haber hecho mejor, ¿no? Que era parte de aprender, porque creo que también fue el primer equipo que Diego manejó como jugador administrador, ¿no? Jugador administrador, entrenador, o sea, hacía todos los roles. Entonces, jugábamos y por un momento, y si teníamos como que ciertos resultados, nos subían un poco. Entonces podíamos jugar desde, no sé, promedio 10 hasta promedio 100, 150. Ocasionaba y ocasionó de que si bien muchos jugadores tuvieron muy buenos resultados, hubo varios jugadores que perdieron bastante, ¿no? Entonces éramos un grupo de 10, más o menos 10 personas, algunos fueron entrando, otros saliendo. Primero nos manteníamos allí 7, 8, 10. Y en un año, por ejemplo, algunos jugadores terminaron 50.000, 60.000 dólares arriba, que para ellos era un montón, ¿no? Para mí también en ese entonces era un montón, para mí ahorita incluso también es un montón. Pero hubo otros que terminaron bastante abajo, ¿no? 20.000, 30.000 abajo. Yo en un momento llegué a estar, creo que cerca de 8.000, 10.000 dólares abajo, luego un año, y luego gané un torneo y empaté, ¿no? Terminé como que empate ese año. Ahora, entre los 8 o 10 jugadores que había, yo no diría que había una gran diferencia, ¿no? Yo no diría que había como que, o sea... ¿Diferencias en qué sentido? Diferencia en cuanto a nivel. Okay. En cuanto a nivel, creo que todos estamos por allí. Con la hora que conversábamos, que compartíamos ideas, todos estamos, creo que más o menos en un nivel similar. Algunos tenían un poco más de experiencia, yo tenía un poco menos de experiencia que todos casi. Pero los resultados eran bastante distintos y también creo que era parte de cómo se daba el proceso, ¿no? O sea, si un jugador empieza ganando, como que empieza a tener más confianza en su juego, empieza a estar más motivado, etcétera, etcétera. Mientras que si un jugador, por ejemplo, empieza a perder,
empiezas a tener dudas, ¿no? O sea, las estrategias que estoy aplicando son correctas, quizás algo estoy haciendo mal, y puede que estés haciéndolo bien y aún así las cosas no se dan, ¿no? Entonces, fue más o menos así, ¿no? Fue un año un poco caótico, o sea, en realidad. En esa época, perdón que te corte, ¿cuánto Ujú. tiempo jugabas? ¿Cuántas horas al día? ¿Cómo eran los horarios? Jugaba más o menos 4 o 5 días a la semana, puede ser más, puede ser que era 6 a veces, y jugábamos 6 7 horas más o menos por día. Un poco más a veces, dependiendo. Depende del torneo, El claro. torneo, el torneo tiene pues esta dinámica, ¿no? O sea, puedes perder muy rápido como puedes hacer una recta final y jugarte 10 horas en un día. Claro. Ahora, yo también cometía muchos errores tontos, ¿no? O sea, yo tenía un blog antes y en el blog, por ejemplo, comentaba de que en ese entonces, no sé, en algún momento me daba hambre y la sesión era de 10 de la mañana a 5 o 6 de la tarde y en el almuerzo pues me comía un chaufa gigante que pues, estaba muy rico todo, ¿no? Con sus cremas y todo, pero que a las 2:30 ya estaba ZZZ, ¿no? Claro. Entonces, o sea, cosas así. O, por ejemplo, no tenía una muy buena señal de internet. Entonces, una vez al mes me pasaba que, no sé, se iba la señal de internet y pucha, estaba renegando. Y ese día, el hecho de que se te vaya el internet y están perdiéndose tus torneos, te genera enojo, Frustración. frustración, ansiedad, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que luego, incluso si se va 2 minutos y regresa, ya te cambió Una totalmente mano puede marcar la diferencia. te cambió totalmente el chip de la sesión, ¿no? Cometía varios errores así, ¿no? Y fue cosas que se iban aprendiendo, ¿no? O sea, ya ahora tengo 2 internets. Cuestiones así, ¿no? A la hora de elegir torneos también, o sea, tener torneos de un buy-in más o menos similar, porque si tienes, no sé, un torneo, no sé, tienes varios torneos de $20 y tienes un torneo de $1000, eh, Claro. tu Tú- foco está en el torneo de $1000 y los otros torneos los estás jugando no tan enfocado. O sea, puedes hacerlo, puedes enfocarte, pero eso implica un proceso es más complejo. implica un proceso más complejo de aprender a hacerlo, ¿no? Si pierdes ese torneo de $1000, ¿cómo queda tu sesión, no? O Te sea, golpea el resto vas a también. jugar igual de motivado, vas a jugar pensando, pucha, incluso si hago una recta final, probablemente no recupere, ¿no? El torneo más grande. ¿En qué año fue? De qué año estamos hablando? A ver, creo que tengo 26 ahora. 18 será hace 8 años, más o Ah, ok. menos. 7, 8 años. Y Eh, después de ese equipo ya empiezas tú por tu cuenta. Estuve un año y medio, sí, más o menos un año y medio, y luego Diego disuelve el equipo, ¿no? También porque él creo que ya no se sentía tan satisfecho con lo que estaba haciendo con el equipo. Entonces el equipo se disuelve y yo empiezo a jugar por mi cuenta un tiempo, ¿no? En ese año y medio en realidad yo no gané nada, entonces fue un poco frustrante porque, o sea, es como que yo había dejado una beca en la Católica, había dejado el ajedrez en el que, como mencioné, era top. Eh, Aparte también era una cuestión de que en el póker mismo hubo un cambio de perspectiva en cuanto a cómo ver el juego, ¿no? Antes de los dos, estamos hablando más o menos de 2010, 2012, 2013, 2014, se veía el juego como esta idea de yo quiero saber qué es lo que el otro está pensando, quiero saber, tratar de entender, ¿no? Qué es lo que el otro cree que yo creo y esta idea se le llama un poco esta idea del metagame, muy psicológica, ¿no? O sea, qué él está pensando, qué estoy representando, etcétera, etcétera, etcétera. A partir del 2015, creo, 2014, 2015, empieza a surgir solvers. Los solvers Los software. los solvers, como se le llama, son unos softwares que prácticamente son como calculadoras que ayudan a solucionar distintas instancias del juego. Entonces, esos softwares lo que hacían era resolvían el juego ya no de una manera como que creo yo, que tú crees, no etcétera así, sino resolvían el juego de una manera matemática. Entonces, partes del juego se empezaron a trabajar de una manera matemática y este approach un poco más de sensaciones fue quedando un poco atrás, ¿no? Si bien hoy en día en realidad ya es una cuestión un poco más mixta, se ha entrelazado bastante esto de la idea del approach un poco de que creo con la idea del Tema matemático. conocimiento matemático. En ese entonces el conocimiento matemático empezó como que a pegar con fuerza,
porque sí, o sea, un conocimiento matemático empieza como que, creo que tiene un poco más de base, ¿no? El otro es un poco más Empírico. dependiendo, ¿no? De la situación. Y entonces fue como que fue cambiando, ¿no? Y entonces para mí que yo venía un approach completamente emocional, o sea, emocional psicológico, ¿no? De estas estrategias, no se hacían tanto las estrategias de una manera matemática, creo yo. Me costó un poco adaptarme al principio, ¿no? Entonces, bueno, yo acabo este año y medio, no tengo resultados, felizmente tampoco terminé de abajo, ¿no? Porque muchos jugadores, o sea, terminaron abajo, muchos se retiraron también. Y luego jugué por mi cuenta y jugué un poco más barato, me estuvo yendo bien y luego pasé a jugar para Oscar. Oscar es otro de los tops ahorita de Perú. Él es top 1 2 ahorita en Perú y entonces empecé a trabajar con él, ¿no? Con él también trabajé un año y medio y con él afinamos algunas cosas y también se dieron, ¿no? También se dieron algunas cosas, entonces empecé a tener ya resultados un poco más constantes. Ok, y ahí como otra vez empiezas a jugar por tu cuenta, porque ya ahorita es solamente... Yo estaba jugando con Oscar, ¿no? Y como que empecé a tener resultados más constantes, pero sin embargo no llegaban a ser lo que yo había esperado que iba a Tú ser, querías. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo dejé la Católica, en realidad yo creía que iba a ser millonario, Claro. ¿no? O sea, porque no estoy dejando pues una beca, una carrera y no estoy dejando un juego en el cual tengo un ingreso fijo por algo que creo que, bueno, quizás sale, quizás no, y como que, o sea, yo no esperaba, no sé, pues, o sea, voy a ganar alguito y ya, ¿no? O sea, yo realmente estaba pensando bastante en grande en ese entonces. Ahorita también creo. La cuestión es que creo que en ese año con Oscar gané alrededor de 20.000, $25.000, pero para un año y medio no me parecía como con una gran cantidad. No estaba satisfecho. No estaba satisfecho, ¿no? Entonces, y aparte estas ganancias, bueno, se repartían, entonces incluso ya era mucho menos. Y bueno, conversando con mis papás me dijeron, bueno, o sea, nosotros no te vamos a poder pagar la carrera todo el tiempo, ¿no? Porque ya obviamente ya no estaba esta opción de la beca, ¿no? Yo ya Claro. no era deportista de ajedrez, entonces me dijeron, bueno, tienes que evaluar si vas a volver, ¿no? O si no vas a volver, qué vas a hacer, no sé, más o menos. Como que ellos me daban la opción de elegir, pero me decían como que, bueno, si elijas la opción que elijas, tienes que tener un plan, ¿no? Más o menos de cómo vas a ir avanzando. Entonces, yo dije, bueno, los resultados no se han dado tanto, voy a terminar la carrera, ¿no? Y ya no estaba en economía, me pasé a derecho, porque Estamos del año, el año esto fue un año antes de pandemia, 2019. sí. Entonces dije, fines del 2019 puede haber sido. Entonces dije, bueno, voy a regresar. Aparte a mí también me chocó un poco esta idea de, esto va a servir como que de base a lo que pasa después. O sea, normalmente la gente de mi edad, en ese entonces, creo que sus principales como que grupos sociales son la gente que estudia, con la que estudia, o la gente con la que trabaja, ¿no? O sea, en la universidad, ¿no? Tienes tus amigos, haces un grupo, haces conexiones, etcétera, etcétera. Si eres un jugador de póker online, estás en tu casa y ¿con quién socializas? O sea, ¿cuál es tu grupo? ¿No? A menos que todavía tengas contacto como que con tus grupos del colegio o tus grupos del barrio, etcétera, etcétera. Pero aún así, o sea, en realidad cada uno como que ya hace sus cosas, ¿no? Si no hay un lugar, ¿no? O algo que haga que los vea seguido, es un poco difícil ver gente seguido. Claro. Entonces, yo como que me aislé un poco en ese entonces. Pero bueno, entonces dije, bueno, voy a volver, voy a terminar, me faltaba medio año, un año de estudios generales letras y voy a estudiar derecho porque mal que bien, derecho en católica, o sea, es bueno, entonces me parece que es como que un seguro, ¿no? O sea, si Por si acabo, acaso. si acabo derecho en católica, o sea, no me va a faltar trabajo por lo menos, y aún así incluso todavía puedo hacer ajedrez, o sea, hay cosas que no se quitan. Regresé, estaba llevando dos cursos para terminar letras, terminé letras y empezó pandemia.
Entonces yo ya iba a regresar a la universidad y empezó pandemia, entonces como que se canceló, creo, ese ciclo, ¿no? Porque no se puso online. El primer ciclo se canceló, si no me equivoco. Y no se puso online, entonces como que hubo un periodo de stand-by. Y en ese entonces hubo un boom en póker. Claro. Porque mucha gente estaba encerrada en sus casas, a todo el mundo, ¿no? Nos dijeron como que todos quédense en sus casas. Muchos jugadores entonces recreacionales entraron a jugar online porque querían divertirse jugando, ¿no? No había mucho que hacer No tampoco. había mucho que hacer tampoco, ¿no? Y muchos jugadores incluso en vivo, que no tenían tanta práctica con el online, empezaron a jugar online y si bien algunos pueden ser muy buenos en vivo, Es otra historia. es otra historia porque en vivo, pues, o sea, tienes que ver, ves las caras del rival, ves sus reacciones. Patrones de como, juego son más estables. Ajá, mientras que online es un poco más matemático, al menos en ese entonces, porque simplemente, o sea, tamaños de apuestas, cosas así, eso no necesariamente puedes como que interpretar tanto como en vivo. Entonces tampoco, o sea, como que no les iba tan bien, ¿no? A muchos de ellos. Y los premios eran más grandes, entonces yo prácticamente estaba muy preparado para una situación que nadie se esperaba, ¿no? O sea, mucha gente le chocó esto del encierro, pero yo ya había estado encerrado 2 años. Entonces, todos estamos en cuarentena, o sea, yo ya había estado en cuarentena 1 año y medio prácticamente. Claro. Entonces, no me chocó. Tu mente estaba más preparada para No me chocó y estaba más preparado, entonces combinó eso y ese año como que tuve muy buenos resultados, ¿no? 2020. Sí, 2020 tuve muy buenos resultados, pude construir una caja considerable y luego de eso en un momento decidí mudarme, ¿no? Decidí mudarme, Todo financiado ya por el póker. todo ya financiado por el póker y por mí, ¿no? Claro. En un momento ya 2020, más o menos finales o mediados de 2020, sentí como que, o sea, había ciertos torneos en los cuales yo ya tenía resultados muy constantes, pero que para dar el siguiente paso a torneos un poco más caros, me faltaba un poco crecer a mí como persona. Yo soy hijo único y hasta cierto punto creo que tenía bastante inhibimiento en mi casa, ¿no? O sea, era como que no limpiaba tanto yo no limpiaba mucho mi cuarto, no lavaba mi ropa, no cocinaba, no hacía... Claro, lo que hace muchas veces en casa Ujú. lo que pasa en casa cuando no tenemos esas responsabilidades adicionales. Ajá. O sea, sentía que había varias cosas en general mías que no llegaban como que a lo que yo quería. Okay. Entonces, muchos de estos hoteles, en Miraflores sobre todo, tenían problemas para conseguir gente. Claro. O sea, estaban vacíos, no había ningún turista, está todo vacío. Entonces, había un lugar bastante bonito que estaba por aquí, por Alcanfores, que estaba a un precio muy barato, muy barato. Y aparte, dije, bueno, yo lo vi así, ¿no? Si sale mal, si no funciona, perderé este monto que, o sea, en realidad el alquiler de ese lugar a ese monto era ridículo, o sea, era muy poco y no representaba ni el 2% de lo que yo tenía en ese entonces. Entonces dije, bueno, puedo hacer esto y probar, ¿no? No, vamos a ver la vida de vivir solo. Entonces yo me mudé, mis papás un poco me dijeron, ¿estás seguro? Porque o sea, estamos en plena pandemia. Incluso mi mamá preocupada, cuando la primera vez cuando me mudé, me trajo había un esto que se usaba para desinfectar, porque en ese entonces se creía que tenías que desinfectarte los zapatos, Sí. ¿no? Porque supuestamente tenías que desinfectar. Luego, uno ya se dio cuenta de que en realidad eso no funcionaba para nada. Pero ya, entonces yo me mudé solo y ahí yo botaba mi basura, me encargaba de que cocinaba, de que comía, me encargaba de que el lugar estuviera limpio, ¿no? Porque quería que el lugar estuviera bonito. Aparte también el hecho de vivir por acá me permitía, no sé, en la noche quizás... es otro ambiente, pues. Sí, de todas maneras. Entonces, por ejemplo, en la noche me permitía salir a correr. Hay partes en Perú, no quiero hablar mal de ninguna zona, pero hay partes en Perú en las que no puedes salir a correr a las 12 porque probablemente te va a pasar algo, ¿no? Creo que eso ayudó también bastante a que en ese periodo, si bien ya me había ido bastante bien, me empezó a ir mucho mejor. Estamos hablando de finales de 2020. Finales 2020, ya llegando 2021, pues casi llegando a 2021. Puede ser que haya agarrado ahora 2021. Claro. Entonces, yo me mudo y ahí
estuve medio año, ¿no? No, 3, 4 meses. 4 meses casi. Ok. Ya, Sí. pero ya tu carrera, ya en ese momento tú te consideras profesional. Sí, yo me considero En profesional póker. porque ya yo pago todo con el póker, ¿no? Ok. Y porque ya no dependo de vivir con mis papás, ¿no? O sea, en realidad yo decido esta idea, este plan, proyecto de ser profesional cuando tengo 18 y postulo el equipo de Diego y dejo la universidad. Pero todavía no soy profesional, creo, porque no, Los resultados, pues, estaban los no, resultados que tú o querías. sea, no soy un profesional, ¿no? O sea, es como cuando uno entra a estudiar, no sé, administración o ingeniería, porque estás en la universidad, todavía no eres profesional, ¿no? O sea, Exacto. recién estás llevando un Estás proceso. formándote. Ahora, en ese proceso, ya cuando tú te consideras profesional y estás pagando todo con el póker, ¿volviste a caer en términos de resultados? ¿Has tenido algún downswing, como le decimos, Ah, un que montón de veces. Pero lo que pasa es que hay varias cosas ahí, ¿no? O sea, una es que a veces, por ejemplo, este año yo estaba en Dancing Grande, pero parte de eso también es porque me he metido a competir también en torneos mucho más competitivos. Es un poco esta idea de que del ser humano de siempre querer un poco más, ¿no? claro, Eh, yo este año, por ejemplo, he estado jugando varios torneos de 10.000 de entrada y bueno, no me ha ido muy bien. Eh, entonces queda simplemente bajar un poco y volver a prepararme, ¿no? ¿y cómo lidias con esas pérdidas? O sea, ¿te cuesta? ¿Qué es lo más complicado para Diego cuando de pronto te metes a dos, tres torneos, has jugado dos, tres torneos de 10.000 y ninguno cobraste? Lo que pasa es que yo no tengo tanto apego con el dinero, o sea, si bien considero que es necesario para, o sea, obviamente, vivir bien, o sea, tener tus gastos, tampoco yo no es que gaste mucho. Entonces, creo que para los gastos míos, en este caso míos y de mi pareja, ¿no? Porque yo ya convivo, estábamos más o menos tranquilos, por un tiempo al menos. Y lo otro es, no lo veo tanto como 10.000, lo veo como una entrada a un torneo y en un torneo en el cual, o sea, cuando uno entra a un torneo, entra con la idea de que, bueno, puedes perder ese torneo, ¿no? Claro, ya tienes una mentalidad distinta, pues, ¿no? Porque muchas veces la gran mayoría de jugadores de póker buscan ese resultado inmediato. Creo que tú ya, desde un principio, creo que tuviste claro que esto es un proceso. Esto no... Sí, sí, sí. Aparte, o sea, la experiencia me ha mostrado que es un proceso, ¿no? Al principio como que ya me estrellé, ya me empezó a ir mejor. Ahora también me implica un poco de poder entender cómo está el asunto, ¿no? Porque quizás hay algunos torneos que quizás sí, digamos, empiezan a ganar en torneos de $100, empiezan a ganar en torneos de $200, empiezan a ganar en torneos de $500 y uno se reafirma esta idea de como que, soy, no sé, soy uno de los mejores de Perú, soy un jugador ganador en torneos de $100, soy un jugador de ganador en torneos de 200, de $500, etcétera, etcétera. Pero las situaciones cambian. Entonces, por ejemplo, yo en pandemia estaba ganando claramente en torneos, por ejemplo, de hasta $1.000. Pero luego de que acaba pandemia, la gente que está jugando estos torneos de $1.000 ya no es la misma, ¿no? Muchos de los recreacionales ya no estamos en pandemia, entonces ya van a sus trabajos. Muchos de estos jugadores en vivo que no eran tan buenos, Vuelven al que no vivo. eran tan buenos online, vuelven a jugar en vivo, ¿no? Y entonces el field del torneo, la gente con la que compites es un poco más duro, con las páginas mismas, ¿no? Las páginas mismas a veces aumentan un poco la comisión, que te cobran, entonces uno tiene que estar midiendo estas cosas, ¿no? Eh, Creo que implica bastante adaptabilidad, ¿no? Claro, así es como, si lo llevamos al macro, la vida del jugador de póker puede ser como estar en un torneo, porque tienes que, durante el juego del torneo, tú también tienes que hacer ajustes en tu juego, Ujú, ¿verdad? No puedes estar siempre con la misma estrategia. ujú. Igual, si tú eso lo extrapolas a tu día a día, te toca también ajustarte a las dinámicas del juego, de la sala, de lo que puede estar pasando en tu vida también. Sí, sí, sí. O sea, tanto para jugar más caro como para jugar más barato, creo yo. Claro. Ahora, ¿cuáles dirías que han sido los factores, valores o principios determinantes en este proceso de Diego para llegar a donde estás? ¿Cuáles han sido de repente esas guías que tú dijiste, sabes qué, voy a construir mi vida o mi perfil de jugador de póker a partir de estas directrices? Ahora, es una pregunta un poco compleja, entonces creo que voy a tener que pensar un poco. Cuando refieres a directrices, ¿te refieres como que a un ejemplo? Una Normas persona. personales tuyas, que tú dices, sabes qué, por ejemplo, voy a jugar máximo tantas horas al día, o voy a mantener estos hábitos de salud, Ok, ok. A ver, por ejemplo, unas es que, o sea, si bien uno
trata de descansar antes de empezar a jugar un día complicado. Por ejemplo, los días importantes son los domingos. Y sobre todo, o sea, hay 4 domingos al año que son como que muy, muy importantes porque justo coincide que todas las salas ponen el torneo principal. Esos 4 domingos son los domingos de series. Uno trata de descansar el día anterior. Bien, ¿no? O sea, o por ejemplo, hoy día estamos sábado. Hoy día yo voy a tratar de dormir temprano para mañana domingo. Pero si bien uno puede tener esta idea y esta motivación, incluso puede tomar ciertas medidas, ¿no? Hay gente que trata de hacer cosas para dormir mejor, ¿no? Hay diversas opciones. Puede que tu sueño no sea tan bueno, ¿no? Puede ser que a veces tengas un insomnio fuerte, o que duermas, pero que tus horas de sueño no se den tan bien, o que duermas y te despiertas en plena noche y ya no puedes dormir de nuevo. Una de las primeras reglas es que si estoy no tan descansado, tratar de jugar cosas que me demanden menos atención. O sea, no menos atención en el sentido... ¿Te refieres a la complejidad del torneo? Sí, me refiero a la complejidad del torneo. O sea, por ejemplo, si un día no me siento como que para dar mi A-game, quizás... no te mandas a los más caros. No me mando los torneos más caros. Claro, ¿y eso es interesante? ¿Cómo defines tú la complejidad de un torneo? Además de la entrada, pues no me imagino. Por cuánta gente profesional y recreacional tienen en cuanto a el margen, ¿no? O sea, cuántos son profesionales y cuántos son recreacionales en un torneo. Okay. Entonces, en base a eso uno ve la complejidad un poco, también qué tan fuertes son los profesionales, porque hay torneos que juegan tops, ¿no? Que juegan los torneos que están jugando, o sea, si pueden jugarte un torneo de $500, pero que en vivo te están jugando torneos de $100,000 también. Claro. ¿No? Y es como que es súper competitivo, pues, ¿no? Pero también hay gente que, o sea, son profesionales de solamente torneos de 50 y 100, entonces es un poco más accesible, un poco más sencillo competir ahí. Entonces, evalúo esas cosas, ¿no? También, qué tanto demora el torneo, ¿no? Por ejemplo, si uno está, si empiezas a las 10 y quieres que más o menos, no calcula, ¿no? Quiero que la mayoría de mis torneos termine 8, 9 pm a lo mucho, ¿no? Porque a esa hora ya se van a jugar los premios más grandes, ¿no? Entonces, para los premios más grandes uno tiene que estar más o menos con la capacidad de rendir a ese nivel. Ahora se me ha ocurrido otra pregunta. Los domingos para ustedes, jugadores de póker profesional, digamos que, ¿a cuántos torneos tú entras? O sea, ya en la mañana, digamos que estás bien descansado, te estás un juego top. ¿A cuántos torneos te metes? Es bastante subjetivo, ¿no? Creo que luego de cierto tiempo, cada uno como que se conoce a sí mismo y en base a cómo se conoce a sí mismo, decide. Es que no sabría cómo decir un promedio porque no es un pool homogéneo. No es algo que tú no es que lo planificas, ¿o sí? No, o sea, yo lo planifico, pero no creo que tu pregunta era ustedes. Claro, me refiero a un estimado de cómo... O sea, lo que pasa... ¿Cómo juegas tú en todo caso? Cuéntanos a partir de experiencia. O sea, yo abro 7, 8 torneos, más o menos, en la mañana, y trato y mantengo mis 8, 9 torneos, más o menos desde las 10 hasta las 11, 12. A las 12 sí empiezan a abrirse muchos más torneos, y entonces entre 12 y 2 llego a tener 15, 16 torneos. En simultáneo. Sí. Ok. Y más o menos a las 3, 4 ya me quedan 6, 7. Tengo un poco menos de eso, puedo abrir algunos de esos torneos turbo, que son torneos que acaban un poco más rápido. Y en general me quedan 2, 3 torneos para las 6, 7, 8. O sea, sí o sí es tu domingo, es todo el póker. Sería muy raro que te metas a unos 15 torneos y que en los 15 vueles en la primera hora. Es que si vuelo incluso voy a seguir abriendo, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que empecé a las 10 y los 8 torneos, 9 torneos que abrí, los perdí a las 10 y media. Se dieron cosas y los perdí los 8. Entre 11 y 1 hay otros 15 torneos que voy a abrir. Ah, ok. ¿Y en cuántas salas juegas tú? Ahorita creo que son como 4 o 5. Sí. Ah, ok. Pero sí, pues hay harta oferta. Hay harta oferta, sí. Ya no es un monopolio tanto. O sea, obviamente hay una sala que es la más grande ahorita, pero las otras igual se mantienen, sobre todo el domingo. En domingo siempre hay como que cada sala tiene su evento principal, ¿no? Entonces este evento suele ser bastante bueno, ¿no? Okay. Ahora, hay jugadores, yo conozco que se abren hasta 25, 27 meses a la vez, ¿no? Y jugando caro. Y después hay otros que dicen, bueno, yo prefiero jugar poco y jugar súper concentrado y juego mis 5 o 6 torneos. Claro, finalmente creo que cada persona encuentra su ritmo. Eso es lo que voy. La idea es que tú te des cuenta
en qué ritmo eres rentable. Porque justamente si nos gana esa... No es que la ambición sea mala, está bueno ser ambicioso, pero si tú quieres atrapar mucho, poniendo en riesgo tu rendimiento o tratando cosas que tú no sabes cómo te va a ir, ahí es donde empiezan pues, los problemas. Porque si te golpea, de pronto, te lo digo a partir de mi experiencia personal, a veces uno quiere, ya sabes que voy a un lance, voy a intentar acá, de repente me liga, pero le metes todas tus fichas ahí y te golpea a nivel emocional y eso te puede perjudicar el resto de la semana. Sí. Entonces, creo que es importante tener esa claridad. Ahora, entonces estábamos hablando sobre la importancia del sueño, el descanso antes de los torneos. ¿Qué más? En términos de repente, bueno, el ambiente creo que es importante que lo conversamos porque, claro, tú mencionas que hay un cambio en ti cuando llegas a vivir acá en Miraflores, cuando tienes un ambiente distinto, estás más tranquilo, estás más cómodo. La importancia de las personas con las que te rodeas. ¿Con quién compartes tú tus manos, tus logros, tu estrategia? ¿Cómo es ese entorno ahorita? Los logros con la familia, ¿no? Con la familia, con mi pareja, creo que con los gatos también. Es que, o sea, obviamente una mascota Claro que sí. es parte de, o sea, de cómo uno interactúa, ¿no? También muchas veces. Las manos, tengo 2, 3 amigos, uno de ellos los conoces, Julio, ¿no? Con Julio converso bastante de estrategia, en general de póker, ¿no? Y aparte tengo un par de amigos más también, que no creo que no sabes su nombre, entonces... Es importante, que te hago esa pregunta porque, claro, es importante mantenerte siempre rodeado de personas que te empujen también a avanzar, que te cuestionen, que estén en ese ritmo. Sí, definitivamente. Porque sobre todo en el póker hay mucho esto de jugué bien, jugué mal, hice lo correcto. O sea, no solo eso, sino que también, incluso no solamente desde un aspecto estratégico, ¿no? En póker considero que sí es importante y sí es un factor, un plus, esto de conversar estrategia con los amigos, pero creo que más importante aún es esta idea de poder conversar con alguien que está llevando una situación que no es tan común, ¿no? O sea, estamos frente a una computadora jugando un juego. Claro, es una vida distinta. Por ejemplo, yo y otro amigo, ambos, vamos a poner que para este ejemplo ambos tenemos el mismo nivel exactamente y tenemos el mismo nivel de performance también, ¿no? Entonces, los dos jugamos, pero uno puede irle muy bien y el otro perder, ¿no? Y entonces uno pues carga con muchas estas cuestiones de si será justo, si es injusto, si no. Tiene que entender, o sea, que el juego funciona así y punto, ¿no? Entonces, muchas veces conversarlo con otras personas que están llevando el mismo camino es bastante importante, ¿no? Ok, ahora, antes de que se nos vaya la entrevista, siempre quería hablar de esto. Tu usuario en Instagram es Luck is not excuse, ¿verdad? Sí. ¿De dónde salió esa idea? ¿Qué piensas tú de la suerte? Porque es algo que a mí me gusta conversar bastante. Que es un factor, definitivamente, pero que es un factor a corto plazo y también depende de qué entiendas por suerte, ¿no? Porque suerte implica, o sea, que, por ejemplo, la gente entiende mala suerte como que se dé una cuestión que le parece como que negativa, tiene un carácter, una connotación negativa, y buena suerte cuando sale algo, ¿no? Que tiene connotación positiva, pero por ejemplo en póker, no sé, que te salga aces y el otro tenga, no sé, una mano mala y tus aces pierdan, es algo que puede pasar, o sea, incluso cuando mandan all-in, ahí aparece, ¿no? 12%, 88%, entonces ese 12% es 12%. Exacto. Como que hay un ejemplo en un libro de póker, de psicología de póker, que dice, imagínate que te dice que el canal de climas te dice, hay una chance de que llueva hoy día. Y tú sales y empieza a llover. Y dices, pucha, no traje mi paraguas, está asado. Pero te dijeron que había una chance de que llueva, ¿no? Entonces, quizás era una chance pequeña, pero había una chance, ¿no? Entonces, yo veo la suerte como, o sea, algo que uno podría entender como algo, a veces le pone connotación buena o mala, pero que influye un poco más a corto plazo, dependiendo de cómo lo vea la persona, pero que a largo plazo hay cuestiones que le ganan, ¿no? O sea, obviamente siempre hay o sea, es complicado, es complejo porque yo puedo decir que el esfuerzo siempre va a triunfar al final, pero siempre hay cosas que uno no controla. Claro. Pero a pesar de que uno no las controla cómo reaccionas ahí. Sí, pero no solo eso, sino que uno no puede vivir pensando, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa esto? Exacto. ¿No? Cosas así.
Por eso, justamente por la complejidad del tema, mi propuesta con esto que hago en el método All-in es quitar la palabrita suerte de nuestro vocabulario. Ujú, Yo siempre le digo a los chicos, a las personas con las que trabajo, adultos, jóvenes, la suerte no existe. ujú, La suerte no existe porque cuando ya tú aceptas a la suerte como parte de tu mentalidad, la mente es bien, bien viva en ese caso de buscar esas justificaciones. Si algo malo te pasa y tú crees en la suerte, tu mente, ya sea de forma consciente o inconsciente, va a pensar, no, es que, mala suerte. Y si ujú, veo a alguien que le está yendo muy bien, es que este tiene suerte, este es suertudo. Entonces, para evitar ese tipo de dilemas personales, propongo sacar la suerte del vocabulario y simplemente enfocarte en lo que tú quieres, en tu esfuerzo, ser consciente de que los resultados que tú vas a conseguir dependen de lo que tú hagas o no hagas. ujú. Porque creo que esa suerte, pues, perjudica el asumir esa responsabilidad. ¿Qué piensas de lo que te comento? Me hace recordar esta idea de quieres iniciar bien tu día, tiende tu cama, Claro, ¿no? sí, sí. Y entonces yo estoy de acuerdo con esa idea, pero también creo que es importante entender como que el factor macro. Lo vi en un debate que se hizo hace 2, 3 años entre Peterson y Zizek, ¿Ya? eh, por ejemplo, Zizek le decía que en un caso muy extremo sería muy obvio la contradicción que sucede. O sea, eh, imaginemos una persona en Corea del Norte, ¿no? Y decirle que tiene que poner primero en orden su casa. Claro. ¿Su vida realmente cambiaría? Es un toque complejo. Lo que voy con esto no es una negación de lo que tú me dices, sino lo que digo es, muchas veces uno podría querer poner en orden su casa, pero también tiene que entender o sea, qué pasaría, por ejemplo, si uno se da cuenta de que su casa un poco está en desorden porque la sociedad influye en esto, Claro. ¿no? Entonces, creo que se puede ver desde un lado subjetivo qué es lo que uno puede controlar y qué es lo que uno puede hacer. Y creo que funciona muy bien esta idea de, bueno, solamente enfocarme en lo que yo controlo. Pero si uno quiere comprender, creo que sí uno puede navegar pues por estas ideas de entender cómo funciona la sociedad, cómo funciona el mundo y cómo esto interactúa con las vidas particulares. Claro, definitivamente hay toda una noción de sistemas. Esto es en los últimos años se está haciendo bastante publicidad a esta palabrita de la inteligencia sistémica. Entender cómo funcionan los sistemas nos permite entender cómo funciona la sociedad. Más allá de estas interrelaciones, de patrones, es justamente encontrarle un análisis, siempre tirando al lado de tu responsabilidad. ¿Cuál es tu rol en esto? Y no darle cabida a estas palabritas pues como la suerte o de pronto incluso esto del universo que se alinee para que las cosas te ocurran. Me parece muy importante que... Porque incluso, o sea, incluso con lo que dices, o sea, lo que tú haces, por ejemplo, estas mentorías, este trabajo, aplica muchas cosas que uno controla, pero por ejemplo, el hecho mismo de lo que tú haces contiene muchas cosas que tú no controlas. O sea, por ejemplo, tú puedes hacer una exposición buenísima, súper motivadora, pilas, etcétera, pero por ejemplo, tú no controlas necesariamente cómo la otra persona reacciona. Así es. Pero sin embargo, eso no quita que lo que tú hiciste tiene pues o sea, muy buena utilidad, puede estar muy bien hecho, todo eso. Pero entonces, ¿cómo por ejemplo ahí tú lo tomarías? El hecho de que una persona no impacte, Ajá. O que por ejemplo... que mi trabajo no impacte en la persona. Sí. Si es una charla masiva, soy consciente de que mi impacto a nivel masivo no va a tener el mismo impacto que uno a uno. Lo que sí soy consciente es que esa no acción de la persona no es determinante para calificar la calidad de lo que yo estoy haciendo. Claro. Por eso, esto de lo que controlo o no controlo, siempre lo hablaba como la pandemia, por ejemplo. Mucha gente me decía, pero la pandemia no lo podíamos controlar. Claro, pero sí puedes controlar cómo reaccionas frente a la pandemia. Porque yo digo, hay dos tipos de personas después de la pandemia. Los que ven a la pandemia como una oportunidad para haberte desarrollado, crecido, como lo que te pasó a ti en este tema del póker, o quienes ven a la pandemia como una justificación. ¿Sabes qué? Mi vida se fue al tacho por la pandemia. ¿Sabes qué? Me despidieron por la pandemia. Mi negocio quebró por la pandemia.
Porque si eso ocurre, le estás dando a tu mente una justificación de por vida. Claro. Porque si en 10 años tu vida sigue siendo un tacho, vas a decir, es que todo empezó en la pandemia. Entonces, creo que de verdad es muy importante virar ese enfoque, esa luz, ese reflector a uno mismo y decir, ok, ¿qué puedo hacer yo? Y frente a lo que definitivamente escapa de mi control, incluso recordar que puedo controlar cómo reacciono frente a eso. Y eso no te lo... Es el cómo tú reaccionas frente a lo que no controlas, incluso, es parte de lo que controlas. Exacto. Entonces, ahí es donde esas palabritas como suerte ya no tienen cabida, pues. Porque deja de ser suerte, sino simplemente un proceso personal de cómo decido, cómo entiendo lo que me está pasando. Entonces, de verdad siempre he querido hablar de este tema contigo desde que vi cuál era tu usuario en Instagram. Ahora, Diego, ya para ir terminando, ¿cuáles son los planes para ti? ¿Cómo te ves de aquí en 2, 3 años? Porque justo tengo una entrevista que voy a publicar pronto con Diego en la que cuando conversamos al final estábamos hablando de, sí, que el brazalete llegara y el brazalete llegara y un año después el brazalete ya está en su poder. Sí, es un boom. Entonces, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo piensas que vas a estar en unos años? En términos de torneos, de repente, resultados. A ver, como yo lo veo, hay varios como que destinos posibles. El que a mí, en general, es la idea a largo plazo que yo tengo es poder competir en los torneos más competitivos, más caros y poder tener un buen desempeño allí. ¿Cuál es ese torneo donde tú dices, ahí quiero estar? Online los torneos de 1000 para arriba y en vivo los torneos de 5000 y 10000 al menos, ¿no? Ahora, los torneos de 100.000 un poco más, sí creo que sería un plan mucho más a largo plazo. Eso sería como que el plan a 2, 3 años más o menos, 4 años incluso. ¿Hay algún torneo en particular que te llame la atención? ¿Alguna serie mundial? ¿Algún PPT? La serie mundial es como que me llama la atención, pero surge este problema un poco con los taxes en Estados Unidos, que a mí, o sea, entiendo que mucha gente igual le llama la atención y juegan allí. A mí personalmente no me choca un poco sí. Porque muchas veces no hacen que los torneos ya no sean tan rentables. A mí los que me gustaría serían los torneos del circuito, ¿no? Y online. Creo que los online tienen bastante peso. O sea, un main event de las W-Cup, un main event de las Scoop, un main event de las World Series of Poker Online, de GG Poker. Creo que he hecho un poco de branding. Creo que he hecho un poco de branding sin querer. Muchas de estas salas son. Y entonces ganar alguno de esos sería bastante bueno. Pero más allá de ganar un torneo en específico, lo que yo quiero es como que tener la constancia, ¿no? Tener la constancia de batir regularmente esos torneos y ya como que consolidarme completamente en los torneos de 1000 para abajo, ¿no? Que, o sea, un poco como que ya estoy en ese proceso, pero que igual, o sea, han pasado pues 2 años, entonces no es tampoco como que sea un regular que ya pues está... Hay jugadores que ya van ganando, no sé, 10 años, 15 años, ¿no? Y es una carrera súper prolífica, ¿no? ¿Cuándo crees tú que ya se marca ese punto de quiebre donde dices, ok, este nivel ya lo tengo dominado? ¿Qué tiene que pasar? Es una pregunta compleja, porque uno puede dominar un nivel y luego ya no dominarlo. Entonces, ¿cómo mantienes esa constancia? Siguiendo trabajando más que los otros, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo ganar hoy en día en torneos de 500 y 200, por ejemplo. Pero si yo me confío, por así decirlo, o incluso si no me confío, pero trabajo un poco menos, digamos, va a haber alguien que va a trabajar más que yo y va a haber gente que probablemente también es más capaz. Y van a ir pasando, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho competir. Yo disfruto mucho este juego por la competencia. No lo veo tanto por el tema del dinero, creo. O sea, obviamente todo el mundo le da importancia al dinero, pero no en este sentido. Claro, creo que acá de esto en su momento hablé más que todo por el tema de las empresas. El dinero, justamente en el póker también, si tú ves al dinero como tu último objetivo, en el camino sacrificas una serie de temas o dejas de lado temas claves para que lo consigas. Creo que el dinero siempre es un resultado, es una consecuencia de otra serie de actividades que uno realiza, hábitos, principios, como tú dices, motivaciones. A ti lo que te importa es la competencia, lo que te importa es demostrar que eres
más hábil, que sabes más que el resto de field de algún torneo. Entonces, como consecuencia de cumplir esa parte, llega el premio. Claro, es un objetivo, sí. Así O es. sea, uno como que traza creo que en inglés el tema es como que stick Plan. to the plan o to the project, algo Ujú. así. Y, o sea, si yo, por ejemplo, juego 4 días, 5 días a la semana y estudio en promedio semanalmente 2 horas al día, probablemente, o sea, de cada 2 años siga siendo uno de los mejores. Es verdad. La constancia es lo que te va a permitir. Entonces mantener la constancia. Creo que ese sería como que mi principal objetivo ahorita, ¿no? Mantener la constancia. De Porque acuerdo. luego los resultados, va a haber meses malos, va a haber meses buenos, pero, o sea, sé que a largo plazo las cosas pues, o sea, se van a dar bien. Ok, y para terminar, con toda esta experiencia que tienes, ¿cuáles serían las recomendaciones? 3, 4 recomendaciones para un jugador que recién va a empezar, porque siguen habiendo nuevas generaciones de jugadores que quieren decir o que quieren intentar esto del póker. ¿Qué les recomendarías? Bueno, primero que evalúe, o sea, muchas veces uno, creo que no es malo ya, o sea, me parece algo muy bueno esta idea de este ímpetu de juvenil. Suena un poco tío cuando dije eso, pero esta idea de quiero como que comerme el mundo, quiero tener todo esto. En póker, o sea, es súper bueno, es una motivación súper buena, porque también incluso, o sea, en póker, bueno, incluso en otras cosas, o sea, esta motivación te permite muchas veces llegar a tus resultados, pero a la vez también muchas veces a mucha gente lo decepciona cuando no los consigue. Sobre todo, creo que conforme van pasando las generaciones, la gente está más acostumbrada a a las cosas rápidas, ¿no? Los videos, o sea, no sé, creo que la gente que consume podcasts son un poco más de nuestra edad, Sí. ¿no? Hoy en día está más con los videos de los shorts en YouTube de 1 minuto, los TikToks de 30 segundos, 20 segundos. Cada vez como que el patrón del tipo que puedes tenerle atención a algo es menor. Entonces, en póker, o sea, es una cuestión a largo plazo, ¿no? Hay gente que le va muy bien los primeros 2 meses y dice, ya quiero ser pro, dejo la universidad, renuncio al trabajo, etcétera, etcétera. Y están quebrados 3 meses después, 2 semanas después, un mes después. Y igual al revés, ¿no? O sea, hay gente que le puede ir muy mal al principio. A mí no me fue muy mal, pero el primer año y medio que quise ser pro, estuve break-even, ¿no? Y ahora yo tenía los medios para, felizmente, o sea, mis papás, mi mamá estuvieron bien, no tuvimos emergencias durante la pandemia, ¿no? Felizmente, teníamos para comer, teníamos para nuestras cosas básicas. Entonces, o sea, que no se vayan tan en YOLO, pues, ¿no? O sea, un poco de planificación no hace mal, creo. Claro. Ok. ¿Qué más? Si ya pasan esto y planifican, stick to the plan, ¿no? A largo plazo. O sea, si tienes una semana mala, tienes un mes malo, o sea, sabías que podía ser así, ¿no? A menos que no hayas hecho el plan realmente correctamente, ¿no? O sea, y si ya tienes un plan de tengo que trabajar esto, tengo que trabajar tal, es un proyecto, ¿no? Entonces, darle al proyecto, ¿no? Ok. Bueno, de verdad hay más cosas que te quiero preguntar porque podemos hablar mucho sobre concentración y todo lo que tú haces cuando juegas tantas mesas en simultáneo, pero se nos va a ir la hora. Diego, de verdad, gracias por esta oportunidad. Ha sido un gusto Gracias a ti. conversar contigo. Y nos vemos en otra oportunidad en este podcast Nada es Casualidad.